Cuando le compartía a una de mis amigas que iba a tener la oportunidad de platicar con ustedes, me llamó muchísimo la atención que su primera pregunta fue, ¿ya sabes qué te vas a poner? Yo dije, wow, pensé que me hablaría sobre qué tema vas a dar, calidad del aire, descargas de residuos, y me llamó muchísimo la atención porque dije, bueno, definitivamente tengo que darle un giro a esta plática donde me tengo que reconocer como primera parte del problema. Es la parte del problema que yo me tengo que hacer responsable. Antes de estar diciendo que la contaminación es responsabilidad de la industria, del gobierno, tengo que ver cómo yo estoy contribuyendo al problema de contaminación que hoy estamos viviendo. Al final del día, hemos visto que nos tenemos que involucrar de una u otra forma. Como sociedad formamos parte del cambio. Hemos pasado del trabajo individual al trabajo organizado como colectivos y formamos parte de las decisiones que se pueden dar en nuestra región. Para esto, yo creo que hoy en día es algo muy normal en el que en la escuela los niños, desde ahorita ya nos dicen los del kinder, la primaria, nos están diciendo que ellos ya saben cómo hacer el consumo racional del agua, se hace la separación de los residuos. En otros países esto es algo que se tiene que hacer por ley desde la casa, desde el origen. Hoy por hoy en México no se hace, pero algunos lo adoptamos y estamos llevando esas prácticas en nuestras casas. Por otra parte, tenemos el tema de los huertos, que puede ser un tema social, económico, pero también es importante que nosotros podemos producir algunos de nuestros alimentos en casa, ¿no? A veces se te acaba el limón y corrías al jardín, arrancabas el limón y padrísimo, tú seguías acá con la limonada y demás, pero tenemos que dar el siguiente paso. Por ejemplo, en nuestra casa, cuando compramos una vivienda o cuando los arquitectos están haciendo el diseño de una casa habitación o de un complejo habitacional, pues deben de considerar cosas tan básicas como lo es el diseño bioclimático, donde aprovechamos cómo están las corrientes de ventilación, cómo está la iluminación de tal forma que podamos obtener los mayores beneficios que tenemos del sol. Cómo podemos hacer la captación del agua de lluvia, por ejemplo, o cómo reutilizar el agua que resulta de nuestra lavadora. Y hoy que tenemos una crisis hídrica, no solamente aquí en Nuevo León, sino en el país y en el mundo, pues tenemos que adoptar esas prácticas en el día a día. Esto va más allá de lo que pudiera hacer el gobierno o debería hacer la industria. Es lo que tenemos que hacer nosotros como miembros de una sociedad. Y empezamos por el cambio en el núcleo familiar, donde al final del día, no me dejarán mentir, somos una sociedad competitiva. Bueno, veamos cómo motivamos al vecino a que también haga algunas prácticas que nos ayuden a mejorar el medio ambiente. Hoy en algunas colonias, por ejemplo, se organizan y tienen el acopio de materiales reciclables y qué padrísimo. Esa es una de las ideas. Pero de ahí van surgiendo diferentes liderazgos. Como a todos nos pasa, siempre tenemos una amiga, un vecino que él es el buenísimo, él sabe todo sobre las matemáticas, sabe todo sobre economía. Hay algunos que tienen un interés nato por el tema medioambiental o que derivado de sus actividades o su profesión, pues bueno, le entienden un poco más el tema de la contaminación, ya sea atmosférica, de residuos, el suelo, cómo podemos llevarla a cabo la remediación, pero indistintamente de eso, hay diferentes personas que pueden tener un liderazgo, uno porque pueden ser voces que son escuchadas, pueden ser una voz en cierto tema o pueden contar con el acompañamiento de alguna universidad o pueden contar con algún patrocinio, pero siempre debemos de buscar que esos liderazgos estén informados, porque también es cierto que en algunas ocasiones hay pseudoambientalistas que están montados sobre un problema de contaminación en particular, pero en realidad lo que están buscando es obtener un beneficio individual. Aquí lo que estamos buscando es que estos liderazgos estén buscando y persiguiendo un beneficio no solamente individual, sino para la comunidad en general, de tal forma que podamos llevar de un impacto
puntual, que lo llevemos de manera global para posteriormente estar pensando en obtener un beneficio a niveles macro. Precisamente en ese sentido, a lo mejor habrá algunos que no nos sentimos tan cómodos hablando de químicos o de cuáles son las causas y los efectos de la contaminación, pero tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir desarrollando esas herramientas, así como algunos tomamos tiempo para ver la novela, para ver una serie, pues bueno, habrá quien se da el tiempo para buscar cuál es el detergente amigable con el ambiente o qué tipo de champú debería de estar utilizando, y de ahí te vas clavando y te va generando un interés el tema, da para mucho, y sobre todo cuando este tema nos está dando para que se generen diferentes cambios porque tenemos problemas de salud. Al tener un problema de salud, esto nos impacta en el bolsillo, porque tienes que ir al doctor, tienes que comprar los medicamentos, eso como individuos. En las empresas, esto genera ausentismo laboral. Para el gobierno significa erogación para el sistema de salud. Entonces, de una u otra forma, todos nos vemos afectados al tener un problema de contaminación. Y por eso es que todos formamos parte de la solución y del cambio. Ahora, ya que tenemos esos liderazgos, tenemos que ver cómo empoderarlos, cómo capacitarlos y cómo llevarlos al siguiente nivel, donde puedan tener un mismo nivel de comunicación con los tomadores de decisión, donde sean escuchados. Estoy hablando que se puedan sentar con un legislador, que se puedan sentar con las autoridades ambientales y que sepan que la sociedad está interesada, que la sociedad está informada y que es vigilante de las actividades que están haciendo, que también a nosotros nos interesa contar con diferentes actividades que nos permitan proteger el medio ambiente. Y eso es tarea de todos. Entonces, si nosotros estamos detectando liderazgos en nuestra comunidad, hay que ver cómo los llevamos al siguiente nivel, al desarrollo de capacidades y habilidades técnicas en materia ambiental. Yo llevo muchos años estudiando temas de contaminación. Les digo que me encanta el área gris, les digo como el ecoloco, que mal que diga que me encanta la contaminación, pero me gusta conocer cuáles son las causas y los efectos de esta y cómo podemos encontrar las diferentes soluciones. Ahora bien, yo adolezco de la parte verde, la parte bonita, flora y fauna. Cada área es una ciencia y hay que irlo estudiando poco a poco. Entonces, en tiempos de pandemia, me di a la tarea de aprender paisajismo y mi maestra siempre hablaba del paisajismo naturalista, que me pareció súper interesante, porque lo que te enseñan es analizar tu entorno. Siempre te dice, antes de empezar a diseñar cualquier jardín, revisa qué es lo que sucede al lado, qué es lo que hay en un lote baldío. Aprende a apreciar la florecita, el color que tiene esa florecita, cómo está el pasto en la zona, que a lo mejor tiene algunas espigas, luego no, y a lo mejor al llegar el otoño o el invierno, cambia del verde hacia tonos cafés y grisáceos, pero hay que aprender a verle el lado estético a esa parte de la naturaleza. Aquí en Nuevo León se tomaron diferentes decisiones y pues bueno, nos decían, no puedes estar regando tu jardín, el césped, ya no vamos a estarlo regando. Entonces hay que ver qué opciones tenemos para seguir teniendo verde y seguir viendo ese espacio bonito. A todos nos gusta ver esos lugares bonitos porque además de ser una parte visual, estética de nuestros hogares, nos ayuda muchísimo a liberar estrés, la convivencia con las especies es muy importante. Y entonces en este curso lo que veíamos eran, bueno, a mí me pareció una gama tremenda, el hablar de las diferentes familias, las especies, cómo conviven las unas con las otras, cómo podíamos nosotros desear como individuos, decir, ay, es que quiero una planta exótica. Y bueno, cómo eso se podía convertir en una plaga y a veces no estamos conscientes de eso. Entonces, yo me enfoqué en esta parte del paisajismo naturalista porque aquí es una zona semiárida, semidesértica, donde todo el mundo queremos tener un jardín francés, donde los arbolitos estén con formas esculturales y demás, cuando debemos de ver cuáles son las formas de tener esa parte verde, estética, pero que también nos siga dando los servicios ambientales.
donde el mantenimiento de estas especies y de ese jardín pues sea el mínimo posible, hablando de uso de los recursos, hablando del mantenimiento, que no necesito el jardinero, no necesito mucho para que se siga viendo bonito, y tampoco voy a estar pensando que sí, tengo que estar regando y demás, porque son resistentes al ambiente en el que se encuentran. Pero la parte más interesante de este ejercicio a mí me pareció en ver cómo es el ritmo verde, cómo es el ritmo de la naturaleza. Nosotros hoy vivimos tan acelerados. Yo creo que todos lo vivimos todo el tiempo, nos despertamos y es un correr, no nos alcanza el tiempo, andamos de un lado para el otro, mientras que la naturaleza nos dice calma. Los procesos son lentos, llevan tiempo. Esos procesos, así como se viven en la naturaleza, son procesos sociales, son procesos gubernamentales, así es como van los procesos de los colectivos ambientalistas. Primero tenemos que sembrar la semillita para que luego veamos un brote, eso estoy hablando de los liderazgos en las colonias, y luego podemos ver una hojita que nos da una flor para posteriormente tener un fruto. Finalmente tener colectivos ambientalistas que podrán ser nuestra voz, nos podrán representar y ahora sí tendrán la fortaleza para formar parte del cambio. Pero es muy importante desacelerarnos y ver qué es lo que está pasando con ese ritmo verde, porque hoy precisamente en todo ese aborigen de información que tenemos estamos en el dispositivo electrónico y somos víctimas de la mercadotecnia, ¿no? Y aquí es muy importante que cuando hablamos de consumismo es que los quiero ver con su mismo teléfono, no me importa si ya salió la nueva versión. Los quiero ver con su mismo termo, sí, efectivamente. Qué bueno que dejamos el de plástico y que esa ya no es una opción para nosotros. Pero solamente porque salió un nuevo color, una nueva presentación, ¿ya necesito otro? Antes de pasar a eso, por favor, tenemos que hacer el ejercicio. ¿Realmente lo necesito? Las mujeres siempre diríamos, sí, sí lo necesito. Realmente lo necesito. Realmente lo necesito. Hagamos el ejercicio y aprendamos que tener, poseer, no nos hace ser mejores personas ni nos ayuda a que nuestro medio ambiente mejore de ninguna manera. Tampoco nos va a mejorar el estatus, el conocimiento, la salud, ni mucho menos. Entonces, la próxima vez que nosotros tengamos una imagen como esa, la tomé aquí en la ciudad de las montañas en Monterrey, no se veía nuestro Cerro de la Silla, no se veía el Cerro de la Silla. Y ¿a poco no es la queja? Claro, las industrias, el transporte. La primera pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿yo qué parte tengo de contribución a que eso suceda? Ah, pienso en una industria. Ah, yo sí compro. Las empresas, las industrias existen porque nosotros demandamos esos productos y bienes. Entonces, ¿yo consumí lo que ellos producen? 1, 2. El transporte. ¿Voy en transporte público o voy en transporte privado? Entonces, empecemos la reflexión. Primero, ¿yo qué parte tengo en este problema del medio ambiente y qué estoy haciendo? Y ahí es esa parte muy importante donde los colectivos ambientalistas tenemos que estar conscientes que esto es algo holístico, que una emisión a la atmósfera luego termina, si llovió, termina impregnándose en las moléculas del agua y luego los tenemos en el suelo y esto, lo que sucede en una parte termina en la otra. No necesariamente es un tema puntual, sino que nos afecta a todos de manera global. Aprendamos a reconocer los procesos, que los procesos son lentos. Como sociedad vamos aprendiendo la problemática ambiental y cómo nos podemos involucrar, cómo podemos ser parte de la solución. Hagamos saber que los colectivos ambientalistas están siendo personas que realmente están involucradas, que realmente están siendo preparadas en los temas técnicos y que podemos tener ese diálogo con las autoridades y con los tomadores de decisión de la industria. Tenemos que fortalecerlos, tenemos que empoderarlos, tenemos que aprender que el modelo ambientalista tiene que ser ese nuevo estilo de vida.
Tiene que ser ese nuevo modelo social. Así que yo hoy les pregunto, ¿ustedes qué pueden hacer por el medio ambiente? Muchas gracias.